Bueno, buenas tardes. A mí me tocó la pregunta número 1. ¿Cuál es la tesis de la Escuela Austríaca de la Economía sobre la democracia? En esta parte quiero explicar la tesis que tiene la Escuela Austríaca de la Economía sobre la democracia. Desde mi punto de vista, esta escuela plantea que la democracia no garantiza automáticamente justicia ni libertad, aunque muchas veces se presenta como el mejor sistema político. Para la escuela austriaca, el hecho de que las decisiones se tomen por mayoría no significa que sean correctas, ni que respeten los derechos individuales. Ellos consideran que en la democracia el poder del Estado puede crecer fácilmente, ya que las decisiones se legitiman con el voto, incluso cuando afectan derechos fundamentales como la libertad o la propiedad privada. Por eso, la democracia puede terminar justificando leyes injustas solo porque cuentan con el respaldo de la mayoría. En conclusión, la tesis de la escuela austriaca no es rechazar la participación política, sino advertir que la democracia debe tener límites claros para no convertirse en una forma de abuso del poder estatal. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Karina Marón y hoy vamos a darle respuesta al segundo interrogante de esta actividad. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austríaca de la Economía como crítica a la democracia? Hoy abordaremos una perspectiva crítica que a menudo es pasada por alto sobre la democracia y el papel del Estado. Tradicionalmente vista como pináculo de gobernanza, la democracia es objetivo de escrutinio riguroso, especialmente desde la influyente Escuela Austríaca de la Economía. Pero antes de sumergirnos en esas críticas, es importante entender el marco legal en que operan las sociedades. En la filosofía del derecho, la ley se asienta sobre dos pilares principales: el iusnaturalismo y el iuspositivismo. El iusnaturalismo argumenta que la ley no es solamente lo que el Estado dice, sino que se debe reflejar principios de justicia universales o derechos naturales inherentes al ser humano. Por otro lado, el iuspositivismo argumenta que la validez de una ley viene únicamente de su correcta formulación, a través de los procedimientos establecidos por la autoridad. Es aquí donde la Escuela Austríaca de la Economía argumenta su crítica a la democracia no es un rechazo a la libertad, sino una preocupación a sus consecuencias prácticas en la economía y en la sociedad. Los austríacos, siguiendo a pensadores como von Mises y Hayek, argumentan que el sistema democrático impulsado por la política y grupos de interés fomenta el intervencionalismo estatal. Esto se traduce a regulaciones innecesarias, subsidios y controles de precios que distorsionan el fundamento natural del mercado libre. Un punto central es la idea de que un planificador centralizado, ni siquiera uno elegido democráticamente, puede conocer todo el conocimiento disperso entre millones de individuos sobre sus preferencias. Las decisiones tomadas en la cúpula, por muy bien intencionadas que sean, suelen ser ineficientes. Existe la preocupación de que una concentración excesiva de poder en el gobierno, incluso con mandato popular, pueden con el tiempo erosionar libertades individuales y conducir hacia sistemas autoritarios, como lo dijo Hayek. Para concluir, la Escuela Austríaca de la Economía nos desafía a mirar más allá de una urna, nos insta a considerar si la democracia, en su implementación actual, protege verdaderamente la libertad individual y permite una verdadera economía sana y eficiente. Muchas gracias por su atención. Hola, hoy voy a explicar cuál es la tesis de la Escuela Austríaca de Economía sobre la monarquía. Primero es importante aclarar que la escuela austríaca no es una teoría política, sino una corriente de pensamiento económico que defiende principalmente la libertad individual, la propiedad privada y el libre mercado. Por eso su análisis sobre la monarquía no se centra en la forma de gobierno, sino en cuánto poder tiene el Estado y cómo afecta a la libertad de las personas. En general, los economistas de la escuela austríaca consideran que cualquier gobierno, sea monarquía, república o democracia, deben tener un poder limitado. Ellos creen que cuando el poder se centra demasiado en una sola persona o una institución, como ocurre en una monarquía absoluta, se corre el riesgo de abusos, pérdida de libertades y mayor intervención en la economía. Por eso, suelen criticar las monarquías que controlan demasiado la sociedad y la economía. Sin embargo, no dicen que toda monarquía sea necesariamente malo. Lo importante para ellos es que el gobierno respete la libertad económica y la propiedad privada.
Un concepto muy importante en la escuela austríaca es llamado el orden espontáneo. Esto significa que la sociedad y la economía funcionan mejor cuando las personas actúan libremente sin que el Estado esté planificando todo. Según esta idea, los mercados, las normas sociales y el progreso surgen de forma natural, no por órdenes del gobierno. Por eso, los austríacos prefieren sistemas con menos control centralizado, lo que muchas veces entra en conflicto con monarquías autoritarias. Bueno, en conclusión, la escuela austríaca no se opone directamente a la monarquía como forma de gobierno, pero sí critica cualquier sistema que concentre demasiado poder y limite la libertad individual. Para ellos, lo más importante no es si hay un rey o un presidente, sino que el gobierno sea pequeño, respete la propiedad privada y permita que las personas tomen decisiones libres en la economía. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Rondón y el día de hoy voy a dar respuesta a la pregunta número 4. ¿Cuáles son los argumentos de la Escuela Austríaca de Economía para defender la monarquía? Bueno, dando respuesta a la pregunta y con base en la bibliografía sugerida como Bastiat, Sartori y los autores relacionados con la Escuela Austríaca de Economía, logré identificar algunos argumentos teóricos que se utilizan para defender la monarquía cuando se le compara con la democracia. Bueno, desde esta corriente se plantea que un sistema monárquico, el gobernante, tiende a ver el Estado como un patrimonio propio que debe conservar y transmitir en el tiempo. Es decir, no solo gobierna para el presente, sino que tiene incentivos para cuidar los recursos y mantener el orden y proteger la estabilidad a largo plazo. Por el contrario, varios autores señalan que en los sistemas democráticos los gobernantes ocupan el poder por periodos cortos. Esto puede generar, según esta perspectiva, decisiones orientadas al corto plazo, como buscar popularidad o apoyo político inmediato, incluso si esas decisiones afectan la sostenibilidad económica futura. Por esto, la escuela austriaca argumenta que un gobernante con control más estable podría actuar de forma más prudente en el manejo de la economía, evitando el uso excesivo de recursos, el aumento constante del gasto público o medidas que prioricen beneficios inmediatos sobre el largo plazo. Estos planteamientos se relacionan con la importancia que esta escuela le da a la protección de la propiedad privada y a la estabilidad institucional como bases para el desarrollo económico. Sin embargo, pues es importante aclarar que esos argumentos hacen parte de un análisis comparativo y teórico entre formas de gobierno. No significa que la monarquía sea necesariamente el mejor sistema, sino que muestran cómo, desde la perspectiva de la escuela austriaca, los incentivos del gobernante pueden influir en las decisiones económicas y políticas a lo largo del tiempo. En este punto voy a explicar la relación que establece la Escuela Austríaca de la Economía entre la monarquía y la propiedad privada, un concepto central dentro de su análisis desde la filosofía del derecho. La escuela austríaca considera que la propiedad privada es la base de la libertad individual y del orden social. Autores como Bastiat sostienen que la función legítima de la ley es proteger la vida, la libertad y la propiedad, y que cuando la ley se aleja de ese objetivo se produce injusticia, incluso si dicha ley ha sido aprobada democráticamente. Desde esta perspectiva, la escuela austríaca compara la monarquía y la democracia no desde un punto de vista moral, sino desde los incentivos que genera cada sistema frente al respecto de la propiedad privada. En el caso de la monarquía, el gobernante coincide el territorio y sus recursos como una especie de propiedad propia. Esto implica que tiene incentivos para conservar, administrar y proteger esos recursos a largo plazo, ya que su poder no es temporal. Según esta visión, el monarca tiende a evitar decisiones que destruyan la riqueza del territorio, pues afectaría a sí mismo directamente su propio patrimonio y el de su linaje. Por el contrario, en la democracia, los gobernantes ejercen el poder de forma temporal.
Al no ser propietarios del Estado, sino administradores pasajeros, tienden a consumir recursos, aumentar impuestos o endeudar al país sin asumir las consecuencias a largo plazo. Desde la escuela austríaca, esto debilita el respeto por la propiedad privada, ya que el Estado termina interviniendo y redistribuyendo bienes que no le pertenecen. Esta situación, según los austríacos, lleva a una erosión progresiva de la libertad, ya que cuando la propiedad privada no es respetada, las personas pierden autonomía y seguridad jurídica. En conclusión, para la escuela austríaca, allí donde existe un mayor respeto por la propiedad privada, existe también un mayor grado de libertad. Desde su crítica, la democracia tiende a debilitar ese respeto, mientras que la monarquía, aunque no ideal, puede generar incentivos más favorables para su protección. Muchas gracias por su atención.